noche de día miércoles, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo, una nueva mitad de semana. Ya vamos a estar conversando sobre la evolución de las temperaturas en todo nuestro país para que puedan planificarse pensando en los días más esperados de la semana, el viernes, el sábado y también el domingo. Pero hay muchas informaciones que queremos analizar a propósito de la contingencia ambiental y política que vamos a estar hablando en los próximos minutos en CNN Tiempo. Bueno, además de eso, vamos a analizar, por supuesto, las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, pero además de eso, quisiera contarles que durante estos días, estas semanas en verdad, estamos viviendo la temporada de tornados en Chile. BioBio lidera los registros históricos y expertos han llamado a mantenerse alerta, siempre informados, a fortalecer la prevención. Bueno, este periodo es un periodo que históricamente concentra la mayor frecuencia de este tipo de fenómenos meteorológicos, especialmente en la zona centro-sur de nuestro país y con la región del Biobío como una de las más afectadas. Uno de los eventos, de hecho, más recordados ocurrió el 30 de mayo de 2019 en la comuna de Los Ángeles. ¿Se acuerdan? Donde un tornado alcanzó categoría EF2. ¿Qué significa esa categoría? Ya lo vamos a profundizar. Esto en la escala mejorada de Fujita, con vientos que llegaron hasta los 218 km por hora, provocando importantes daños estructurales y dejando una huella imborrable entre los habitantes de la provincia de Biobío. Como lo ocurrido también el 25 de mayo de 2025 con un tornado que impactó la ciudad de Puerto Varas, en la región de los lagos. Ese recuerdo probablemente lo tienen mucho más en la retina, obviamente es más reciente. Bueno, vamos a profundizar en esta temporada de tornados, en los factores, en las condiciones meteorológicas que se conjugan, en la escala para especificar de qué magnitud es cada uno de estos eventos, y todo eso lo vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer con nuestro amigo Roberto Rondanelli, director del CR2 y además meteorólogo y además amigo de CNN Tiempo. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Bien yo? ¿Todo bien? Sí, todo Oye, bien. la última vez estábamos hablando de esto con el fin de actualizar, ¿eh? Estuvimos ahí hablando de la posibilidad que Vismet, esta herramienta que ustedes utilizan para cuantificar la cantidad de milímetros caídos ante sistemas frontales, pudiese eventualmente desaparecer. Aquello no va a suceder, ¿verdad? No, ¿Se aseguró la operación? Afortunadamente el centro recibió financiamiento del Estado. Bien. Durante este año y el próximo, y estamos en conversaciones para mantener ese financiamiento porque todavía tenemos cosas críticas que no hace nadie más y que son importantes para el país. Sí, me alegro mucho que se le dé continuidad a ese proyecto, a esa herramienta que nosotros usamos mucho en CNN Tiempo y en general a todo lo que hacen desde el CR2. Roberto, vamos a lo que nos convoca. Estábamos hablando de la temporada de tornados. ¿Desde y hasta cuándo? Mira, José, la verdad es que los tornados en Chile pueden ocurrir en realidad en cualquier momento, pero los tornados más destructivos y la mayor frecuencia de tornados ocurre entre el 15 de mayo y el 15 de junio de cada año. ¿Y por qué esta época es más propensa? Bueno, a nosotros nos llamó la atención esto porque empezamos a ver tornados históricos, los tornados de 2019, el tornado de Puerto Varas, un tornado que ocurrió en Santiago el 14 de mayo de 1893. Mira. Entonces había antecedentes históricos de que en realidad hay algo ahí, ¿cierto? Y nos metimos en profundidad en eso en un paper que salió publicado el 2025 con una tesista de la Universidad La Victoria Caballero. Y la verdad es que se mezclan varias cosas, ¿cierto? Pero durante este periodo en particular de tiempo, tanto la inestabilidad atmosférica, que es la capacidad de que el aire se mueva verticalmente, como otro elemento que se llama el cisalle, ya que es el cambio de la dirección de velocidad del viento cerca de la superficie, esos dos se maximizan y juntos se maximizan aún más, ¿ya? Y justo en esa ventanita de tiempo. Entonces, las condiciones base para que cualquier tormenta pueda generar estos tornados están ahí maximizadas en esta época. Mira, oye Roberto, ¿y por qué el centro o el centro-sur más bien, incluso algunos territorios del sur de Chile, son zonas que están más propensas o que eventualmente están más expuestas a este tipo de eventos meteorológicos? Mira, nosotros no somos la excepción en el mundo, ya estos son los tornados, digamos, menos conocidos. Los más conocidos son los tornados de las películas de las planicies de Estados Unidos. Sí, ¿ya? claro. Twister y todas esas cosas. Pero los de nosotros son los tornados y tienen un nombre. Son los tornados de bajo cape, alto cisalle, ¿ya? O los tornados que ocurren en la zona oeste de los continentes, ¿ya? Entonces nosotros estamos en la costa Pacífico y nuestros tornados se parecen mucho a los tornados que ocurren en California,
en Australia, en Nueva Zelanda, también ocurren este tipo de tornados. Ya, perfecto. O sea, es una familia de tornados sí, claro, y que se maximizan ahí entre los 35, 45 grados de latitud en cada hemisferio. perfecto. Y me gustaría que hiciéramos ahora la diferencia para entender conceptos, Roberto, siempre con el objetivo de entregar conocimiento a nuestra audiencia. Una cosa es hablar derechamente de tornado. Otra es hablar de tromba marina. Me gustaría que nos explicaras la diferencia. Y por otro lado, también quisiera preguntarte por algo que de tanto en tanto se escucha en diferentes informes meteorológicos, sobre todo en esta época del año. Se proyectan vientos tornádicos. Si pudiésemos hacer la diferencia, un viento tornádico, una proyección de ráfagas más intensas de lo habitual, ¿podrían eventualmente llegar a convertirse en un tornado o son cosas distintas? Ya, a ver, lo primero, la diferencia entre tromba marina y tornado no es demasiado, es un poquito artificial, porque la tromba marina es un tornado que ocurre en el mar. Ya, perfecto. ¿Ya? Y si ocurre en la tierra, se llama tornado. A secas. Así nomás. Hay tornados que parten en el mar, como el de Talcahuano Concepción 2019, que partió como una tromba marina y se metió y llegó hasta casi la Universidad de Concepción, a los cerros, y se convirtió en tornado. Sí, claro. Así que no hay diferencia. Hay un par de mecanismos que son distintos, en que algunos tornados ocurren sin la necesidad de que haya una tormenta muy grande, muy severa, ¿ya? Y a veces se ven así como un hilito, así como una cuerda nomás, súper débil, y uno ni siquiera les da miedo esos tornados a uno, ¿ya? Y cuando ocurren esos en tierra, la gente le llama tromba de tierra. ¿Ya? O sea, hay... ya, ok. Otro concepto nuevo. Claro, pero bueno. Y lo de los vientos tornádicos, eso es un invento, ¿ya? Porque no, Qué bueno no existe que tal lo cosa. puedas desmitificar, No. a ver. Existen los vientos huracanados, que son los vientos de más de 120 kilómetros por hora. ¿Y eso es lo que pasó en Santiago hace un par de años? Cuando tuvimos ese viento intenso que voló techo, cortó la luz. Tuvimos vientos al borde de vientos huracanados, sí. ¿Y cuánta es la velocidad que tiene que alcanzar? 120, y en Pudahuel se midieron ráfagas de 121. Sí, claro. Una cosa así. En esa zona de la capital, o sea, sí fue un viento Sí, huracanado. Y seguramente en otras zonas más que no tienen medición, también se Puede haber sido alcanzaron más. esos vientos, seguramente. Nos falta medición en alguna zona, eso lo hemos hablado. Claro, claro. En Cordillera, por ejemplo. Claro, a pesar Sí. de que ahora la gente puede comprar sus estaciones meteorológicas ¿Ah, sí? y ponerlas en línea. Como por Chain, por Sí, Temu. sí. ¿En serio? Sí. ¿Y los qué tengo que aficio- comprar? A ver. Pero sí. Mira. Yo de hecho yo vendo, no. Pero cualquier aficionado puede ahora montar su estación meteorológica, ponerla en la red y aparece en un mapa. Bueno, claro. Es bastante fácil ahora hacer eso, y de hecho algunas de esas mediciones de la tormenta las tenemos por esas estaciones ciudadanas. Mira, Claro. mira qué interesante. Las que ese aguantaron, análisis. digamos. Sí, claro. Roberto, la inminente llegada del fenómeno del Niño hace más probable que podamos vivir tal vez tornados, trombas marinas, trombas terrestres, bueno, todos los conceptos que nos has explicado recién, o incluso vientos huracanados. Ya, antes de contestarte eso, tengo que decirte que nosotros estamos bien atrasados en el estudio de los tornados en Chile. Ya, Ya. a pesar de que nosotros sabemos que han ocurrido, tenemos el primer tornado en 1554. Ese es el registro histórico que tenemos más atrás. Sí. ¿Dónde? En la Araucana. Ya, yo lo he dicho otras veces, la Araucana, en el canto noveno de la Araucana, parte así: cuando la trompa caminar tocaba. Ya, así parte ese verso, y describe lo que pasó con un tornado en una batalla entre los mapuches y los Mira. conquistadores. Mira, 1500, y aparece hasta con fecha, ¿ya? Aparece con fecha en el verso. Así que sabemos, lo tenemos hasta datado ese tornado. Pero la investigación sobre tornados partió el 2019, con lo que pasó en Biobío. con lo que pasó en Concepción. Y ahí como que todos creímos y nos pusimos a trabajar. Ya llevamos 7 años haciendo eso, más o menos. Han salido muchas publicaciones, pero por ejemplo todavía no hemos estudiado, que yo sepa, la relación entre el Niño y los tornados. Eso todavía está pendiente. Ya, o sea, es algo que no podemos relacionar, al menos todavía. No tenemos evidencia de que haya una relación en un sentido u otro. Ya, y la última pregunta para ir a la contingencia. ¿Fenómeno del Niño se mantiene su inminente llegada? Se mantiene, ¿O ya está aquí? Se mantiene, está todas las señales, la temperatura del Pacífico ya está llegando a 1 grado, que es como el umbral que tiene que superar para ser el Niño, así que todavía no podemos declarar el Niño, pero pronto. O sea, Pronto, estamos se viene. en una tensa o una dulce espera del Niño, En una tensa calma. en una tensa calma, ya unas semanas más, pero todos los modelos muestran lo mismo. Ya.
sea, debiésemos tener un invierno lluvioso. Eso es lo que indica la relación que conocemos entre el Niño y las lluvias en Chile central. Bien, Roberto, quisiera preguntarte, nosotros lo decíamos al inicio, eres director del CR2, eres un reconocido meteorólogo, académico, insisto, director del CR2, y me imagino que tienes una visión de las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, que en nuestro canal, en entrevista con la Mónica, en CNN Prime, de alguna u otra manera relativizó, han dicho algunos, o evitó responder categóricamente sobre la responsabilidad humana cuando hablamos del origen del cambio climático, del calentamiento global. ¿Cómo observas esas declaraciones de la ministra? Bueno, yendo estrictamente a la ciencia, ¿ya? Porque es lo que nos compete a nosotros como científicos, Sí. Este asunto se ha estudiado mucho y lo que se ha determinado es que del calentamiento que hemos observado en los últimos 150 años, que son más o menos 1,5 grados, el efecto humano sobre ese calentamiento es 1,5 grados. Y el efecto no humano es más o menos 0,1. Entonces, estamos bastante seguros de que el efecto humano a través de la quema de carbón, quema de petróleo, quema de gasolina, es lo que ha calentado la Tierra en 1,5 grados, y queda un pedacito que uno podría explicar por otros motivos, o motivos naturales. Pero es un porcentaje mínimo. Y más encima tiene un signo más menos. O sea, podría enmascarar un poquito el cambio climático o podría hacerlo un poquito peor. Cualquiera de las dos cosas puede pasar, pero es más o menos 0,1. Ya, y en ese sentido, Roberto, ¿cómo crees tú expone a la ministra de Medio Ambiente que diga, comillas, hay divergencia en este momento? Bueno, ahí voy a entrar en el tema, ¿ya? Mi impresión es que ella tiene acceso a discursos que los científicos no tenemos acceso, ¿ya? Porque entre nosotros, decir, por ejemplo, una cosa como la que dijo la ministra, de que hay divergencia respecto de él, te mirarían un poquito feo y te pedirían tus datos, ¿cierto? Tus colegas, y empezarían a sospechar o a comentar, este gallo se volvió un poco loco, ¿ya? Pero dentro de la población, por supuesto que hay gente que no necesariamente cree que el cambio climático o no tiene todos los elementos de juicio para poder responder la pregunta que le hizo la periodista a la ministra, ¿ya? Y entonces, a mí Pero ella no es una ciudadana más. Claro, pero ella tiene acceso, digamos, a un círculo en donde a lo mejor esas opiniones se vierten de manera muy casual, ¿ya? Lo importante es que la política medioambiental chilena tiene que estar basada en la evidencia científica, ¿ya? Y esa parte de la declaración de la ministra yo creo que hay que rescatar, que ella dijo que, básicamente, que ella va a respetar los acuerdos de Chile respecto de la carbono neutralidad, va a ejecutar el plan de acción climática, va a ejecutar la ley marco, y eso es lo que nosotros esperamos, porque la verdad, José, es que dentro de todos los países del mundo, el tema de cambio climático es un tema importante, pero para Chile es fundamental, ¿ya? Y te voy a dar un solo dato: cuando aumenta la temperatura 1 grado en el planeta, nosotros recibimos en Chile central 10% menos de lluvia. Así, de un suácate. Mira, ¿ya? Qué buen ejemplo. Y para esa lluvia, nadie nos va a devolver esa lluvia, digamos, ¿ya? Lo que significa la lluvia para los ecosistemas, para las actividades de nuestro país, para la agricultura. Por supuesto. Entonces, ¿a quién le tendríamos que cobrar esa agua menos que vamos a recibir? Porque acuérdate, el calentamiento ya es 1,5, entonces ahora es un 15% menos de lluvia, claro. que ya se comprometió el mundo con nosotros a quitarnos eso. Claro. ¿A quién tenemos que responsabilizar? Ahí va el quid de la pregunta a la ministra. Somos todos nosotros, en nuestras actividades cotidianas, el que podría tirar una piedra, ¿cierto? Podría ser aquel que no ocupa el auto, que nunca se ha subido en un avión, pero todos nosotros contribuimos con un pequeño porcentaje a hacer el problema un poquito peor cuando quemamos combustibles fósiles. Importante relevar lo que tú decías también, Roberto, independiente de la frase de la ministra Toledo de Medio Ambiente, que ha generado mucha discusión, que ha generado además una respuesta en conjunto de gran parte de la comunidad científica o de la comunidad científica toda. Igual hay que consignar que ha reafirmado el compromiso del gobierno con la carbono neutralidad y la implementación de la ley marco de cambio climático, como tú lo señalabas anteriormente, y eso lo menciona también
también porque, obvio, son compromisos sumamente importantes y hay que ser totalmente justos con la información para mostrar todas las posiciones y conocer las diferentes respuestas que entregó en esta entrevista con Mónica en CNN Prime. Y José, Roberto, sí, dale. Que en Chile tenemos muy buenos científicos en todas nuestras universidades. Algunos de ellos participan del panel intergubernamental del cambio climático. Yo pienso que la ministra debiera hacerse amiga de nosotros. O no amiga, pero conversar. ¿Se ha generado algún encuentro, por ejemplo? Yo todavía ¿Tú la conoces? No tengo el placer de conocerla, pero en una de esas la voy a conocer. ¿Pero conoces pronto. Su trayectoria? Claro, y conozco su trabajo, conozco a la persona que está encargada de cambio climático en el ministerio, en la nueva administración. Y por cierto que nosotros estamos siempre abiertos, los científicos estamos siempre abiertos a tomarnos un café y conversar. Y te tiraste una buena cuña, invitamos a la ministra que se haga amiga de nosotros. Sí. Ahí está, porque la cámara de CNN. Que se junte mejor con nosotros que con la gente esa que le anda diciendo que en realidad el cambio climático hay divergencia. Ya, y cuando hablamos de divergencia, porque a propósito de este tema también salió a hablar incluso la ex ministra Maísa Roja, decir que hay divergencia cuando nos enfocamos, cuando nos referimos al origen del cambio climático, ¿es para ti negacionismo climático? No, mi impresión, o sea, esto es personal, sí. Ya no, aquí yo vengo como el director del CR2, los académicos que conformamos el CR2 tenemos distintas posturas, ¿ya? Pero para mí, personalmente, lo que dijo la ministra es una manifestación de que en su grupo, digamos, o en algunos de sus grupos con los que ella conversa... ¿En el gobierno más arriba, dices tú? O sea, yo no sé si políticamente, socialmente, pero ella manifiesta que hay una divergencia, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se resuelve esa divergencia? Con más educación, con conversar, pero no con salir a decirle a las personas, oye, tú tienes que creer en mí porque yo soy el profesor que se las sabe todas. Esa actitud creo yo que no ayuda. ¿Pero tú crees que pueden haber ciertas instrucciones o ciertas referencias de cúpula de poder que incluso pueden estar más arriba de la ministra, que entre comillas obligan a la Secretaría de Estado a moverse por zonas ambiguas cuando se refiere a este tipo de temas? Yo no me atrevería a hacer esa lectura, José, de las declaraciones de la ministra, pero veamos... Pero es una declaración ambigua. Es definitivamente una declaración ambigua respecto de lo que nosotros sabemos de acuerdo a la ciencia, ¿ya? Ahora, declaraciones ambiguas respecto a la ciencia, o sea, si yo me pongo a ver tele y me enojo solo cuando veo cosas no científicas en todos lados, ¿ya? Entonces, ponerse tan estricto con las autoridades cuando están recién asumiendo sí, claro. y tampoco han tenido ese roce, yo pienso que es una buena idea que la ministra nos llame, que conversemos. Tenemos muchos colegas que son climatólogos reconocidos internacionalmente, o sea, quizás más reconocidos afuera que acá, y por lo tanto le podemos dar un panorama mucho más amplio para que ella tome mejores decisiones. Ministra, hágase amiga de nosotros, sí, de la comunidad científica. Los científicos siempre, un científico siempre le podéis ofrecer un café y tienes media hora con él. Mira, un café nomás. Eso nomás. No, es que Roberto, yo te preguntaba sobre las cúpulas de poder o también sobre la posición que la actual administración ha manifestado en torno a estos temas, porque lo cierto es que ha habido otras polémicas en torno a conceptos. Por ejemplo, ley de humedales, declaraciones del ministro Poduje en contra del senador Durresti, que es del Partido Socialista, pero en definitiva con una respuesta del Senado en su totalidad en contra de lo que había planteado el ministro de la Vivienda, o incluso cuando el propio presidente de la República, José Antonio Kast, a propósito de permisología o de cómo muchas veces se hacen más lentos ciertos proyectos de inversión por permisos o revisiones ambientales, dice, bueno, nos saldría más barato hacer un resort para las chinchillas. O sea, ese tipo de declaraciones. Por eso pongo este tema sobre la mesa cuando hablo de cúpulas de poder más allá de la ministra propiamente tal. Sí, ha habido muchas declaraciones desafortunadas. Lo de las chinchillas, por ejemplo. Pero, claro, mejor basémonos en los hechos, lo que ha hecho políticamente el gobierno. Los científicos han alertado que, por ejemplo, es grave el retiro de los proyectos de ley que estaban en Contraloría y que no han sido reingresados. Claro. Yo me enfocaría ahí. Ahí hay cosas que a nosotros nos llaman la atención y que merecen una explicación. Colegas han mandado cartas a Science sobre este tema y no han tenido respuesta. Ya hasta el momento no se han reingresado algunos proyectos que son fundamentales para proteger el medio ambiente en Chile. ¿Cómo cuál en particular? Mira, hay varios que, por ejemplo, algunas normas de calidad de aire que uno pensaría que estaban listas para ser aprobadas. No se entiende bien por qué se hizo primero el retiro y después ahora el reingreso se ha demorado tanto, ¿ya?
son cosas que se habían Bueno, discutido. la ministra en esta entrevista se refirió a algunos de estos decretos en conversación con la Mónica el otro día también en CNN Prime. Claro. No sé si específicamente a la que tú dices. Ahora, déjame decirte, José, que yo no quiero ser ingenuo acá. El cambio climático no es como la gravitación o la teoría de la relatividad, ya que también tuvo implicaciones políticas en algún momento. El cambio climático es un tema científico que tiene grandes implicancias políticas en el mundo, ¿ya? Estamos cruzados por eso y no nos podemos hacer los lesos, ¿ya? Nosotros estamos en un terreno que es un terreno muy difícil de caminar y por lo tanto tenemos que saber y entender que hay intereses políticos que muchas veces tratan de... No, estamos hablando de intereses más allá de nuestro país, o sea, intereses planetarios, internacionales y todo. Pero los países petroleros tienen una postura y nosotros, país vulnerable, que no producimos combustibles fósiles, lo que nos conviene es tener otra postura distinta a la de los países petroleros. Te entiendo el punto, lo decías también durante tus respuestas anteriores. Yo te quiero agradecer, Roberto Rondanelli, por esta conversación, por estas reflexiones. Todos queremos que el país crezca, todos queremos proyectos, que hayan trabajos y todo, pero no descuidemos nuestro medio ambiente. Yo creo que son cosas que pueden ir tal vez por la misma vereda, no son contraproducentes. Gracias, Roberto Rondanelli, otra vez por estar acá. Gracias a ti, José. Nos vemos en la próxima. Nos vamos a la pausa. Al regreso, el pronóstico del tiempo en CNN Chile. Gracias, Roberto, otra vez.